Para poder trabajar y realizar experimentos en física, es necesario conocer y desarrollar conceptos relacionados a probabilidad y estadística. Una manera de visualizar gráficamente un conjunto de datos estadísticos es a través de los diagramas de barras o los histogramas. Estos gráficos nos permiten observar rápidamente algunas características de nuestros datos, por ejemplo, cómo están repartidos, cuáles son los valores más comunes, si son simétricos o no. A su vez, si la cantidad de datos es suficientemente grande, nos dan una aproximación a la distribución de los datos que estamos estudiando. Los diagramas de barras se utilizan cuando los datos corresponden a valores discretos, por ejemplo, los números naturales. Si los datos son continuos, utilizamos los histogramas. Veremos a continuación ejemplos de ambos casos. Vamos a estudiar la cantidad de chispas de chocolate en las galletas de una cierta marca. Para eso, tomamos varios paquetes de galletas y registramos la cantidad de chispas de chocolate en cada una. De esta forma, obtenemos un conjunto de valores discretos positivos. Contamos las chispas de chocolate de cada galleta. Esta galleta, por ejemplo, tiene 28 chispas. Esta otra, encontramos que tiene 34 chispas. Luego las ordenamos en columnas. Si tienen 26 chispas de chocolate, el menor número que encontramos, la colocamos en la columna 1. Si tienen 27, en la columna 2, y así sucesivamente. Esto que estamos armando se llama gráfico de barras. A medida que aumentamos el número de galletas, vemos que el gráfico va tomando una forma particular, y llegado a un número suficientemente grande de galletas, la forma del gráfico ya casi no cambia por más que sigamos agregando más datos, es decir, más galletas. Se puede describir el aspecto general de un diagrama de barras o un histograma mediante su forma, su centro y su dispersión. También es importante mencionar si hay datos atípicos, es decir, alejados de la mayor parte de los datos. Observamos que el diagrama tiene un solo pico en 30 chispas. Este pico corresponde al valor más frecuente de la muestra y se denomina moda. La moda no tiene por qué ser única. El centro o punto medio es aquel que divide a la muestra en dos partes iguales. Se halla también en 30 chispas. Este valor se denomina mediana. Una forma de medir la dispersión es observando la diferencia entre el valor máximo y mínimo de los datos. También es posible indicar el intervalo centrado que contiene el 50% de los datos. Esto se denomina rango intercuartílico. Un valor importante asociado a la muestra es el promedio de los datos. Esto es, la suma de todos los valores dividido la cantidad de valores de la muestra. Si la distribución es simétrica, el centro coincidirá con el promedio. En este caso, el promedio resulta ser 29,91 chispas. Por lo general, en estos gráficos se divide la cantidad de galletas en cada categoría por el número total de galletas. La frecuencia con la que apareció el valor 28 es de 8 sobre 67. Por la ley de los grandes números, que verán en el curso de probabilidad y estadística, sabemos que para un número grande de medidas, en este caso galletas, la frecuencia relativa de aparición de un valor se aproxima a la probabilidad de que ese valor ocurra. Por lo que la probabilidad de que una galleta tenga 28 chispas debe ser cercana a 8 sobre 67. Cuando trabajamos con valores que no son discretos, representamos los datos mediante un histograma. Para realizar un histograma, debemos dividir el rango de los datos en intervalos y para cada intervalo registrar la cantidad de datos de la muestra que pertenecen a dicho intervalo. Un ejemplo de variable no discreta es la altura de las personas en un grupo. Acá tenemos un grupo de docentes y estudiantes de la facultad y vamos a ordenarlos en filas por altura. Los que miden entre 1,50 y 1,55 metros se colocan en la fila 1. Los que están entre 1,55 y 1,60 metros se colocan en la fila 2, y así sucesivamente. De este modo, se construye un histograma de las alturas de las personas de dicho grupo. Como antes se hacía con el diagrama de barras, para cada intervalo se grafica la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia sobre el total de datos. En el caso de las alturas, observamos su forma, centro y dispersión. En este caso, el promedio, que toma el valor 1,72 metros, se parece bastante a la mediana. El rango intercuartílico está comprendido entre 1,67 y 1,80 metros.
En el caso de datos continuos, no es posible definir un valor moda, ya que probablemente no habrá valores que se repitan. Sí podemos referirnos al intervalo al cual pertenecen los datos con mayor probabilidad. ¿Podemos calcular el promedio de nuestros datos a partir del histograma? No. Podemos hacer algunas aproximaciones, pero para obtener el promedio precisamos saber los resultados de todas las mediciones, en este caso la altura de todas las personas, y esa información en el histograma no está. Para esto necesitamos normalizar el histograma de modo que el área total sea 1. Basta dividir la altura de cada barra por el largo del intervalo. Con esta representación podemos decir que la probabilidad de que un docente de la facultad tenga una altura mayor a 1,80 metros es de 0,21, o que la probabilidad de que la altura de un docente esté entre 1,60 y 1,65 metros es de 0,123. La utilidad de un histograma dependerá fuertemente de la elección de los intervalos. Muchos intervalos harán que el histograma sea muy irregular, mientras que pocos intervalos harán que el histograma sea demasiado uniforme. En ambos casos, será difícil apreciar o reconocer la correcta distribución de los datos. Hay algunas reglas aceptadas como válidas para la elección de la cantidad K de intervalos, por ejemplo, las que usan los paquetes estadísticos por defecto. Regla de Sturges. K es igual al logaritmo en base 2 de la cantidad de datos más 1. La regla de Rice. K es igual a 2 veces la cantidad de datos elevado a la 1/3. Observen que solo dependen de la cantidad de datos y no de su dispersión. Una regla alternativa que considera la dispersión es la regla de Friedman-Diaconis, donde el largo de los intervalos h es igual a 2 veces el rango intercuartílico dividido la cantidad de datos a la 1/3. Aunque muchas veces los histogramas toman forma acampanada y simétrica, no siempre es así. Aquí mostramos algunos ejemplos de distribuciones llamadas exponenciales. El tiempo que tardan en quemarse las lamparitas de luz, el tiempo hasta la próxima llamada de teléfono o el tiempo hasta que te toquen la caja del supermercado. En resumen, los histogramas y los gráficos de barras son representaciones de datos estadísticos que nos permiten reconocer su distribución de probabilidad. Para variables discretas, a cada valor posible se le asigna una columna con su frecuencia. Esto se llama gráfico de barras. Para variables continuas, se divide el espectro de valores posibles en intervalos y se asignan las medidas a una columna con la frecuencia correspondiente. Los histogramas y gráficos de barras nos permiten aproximar la probabilidad de que nuestras medidas estén entre cierto rango de valores. No todas las variables dan la misma forma al construir el histograma. Es importante, al hacer el análisis, poder reconocer la forma y no forzar los datos a que tomen la forma que nos parece que deben tener.